Hola, bonjour. Esta es la clase número 22. Comenzamos. En esta clase vamos a observar lo que se utiliza, lo que es el près de y el loin de. ¿Sí? Lo que es el cerca de y lo que es el lejos de. Pero también vamos a utilizar lo que son las preposiciones en y de. ¿Sí? Te voy a dar algunos ejemplos de ellos. Comenzamos, por ejemplo. Dice así, Dino est à Paris. ¿Sí? Aquí tú estás diciendo, Dino está en París. ¿Sí? No necesariamente él vive allá o él, pues, no se radica en ese lugar. Simplemente estás diciendo en dónde está. ¿Sale? El siguiente ejemplo, Paris est près de Versailles. ¿Sí? Aquí ya estás diciendo que París está cerca de Versalles. Dina est de Rome. ¿Sí? Ahora estás diciendo aquí que Dina es de Roma. ¿Sí? Rome est loin de Paris. ¿Sí? Y aquí estamos diciendo que Roma está lejos de París. Muy bien. Lo mismo que hace un momento utilizamos el près de y el loin de. Solamente ahorita para lo que es la localización. ¿Sí? En se utiliza cuando estás hablando, por ejemplo, de un lugar. ¿Sí? Donde se está. Por ejemplo, je suis à Paris. ¿Sí? A Rome, a Berlín. ¿Sí? Aquí tú estás diciendo en dónde estás. ¿Sí? Yo estoy en París, yo estoy en Roma, yo estoy en Berlín. ¿Sí? A, le, para hacer esto, bueno, ya se ha utilizado antes. Cuando tú juntas estas dos palabras, quedaría como a. ¿Sí? No puedes utilizar el a y el le. Eso no es posible. Hay que juntarlas utilizando a. ¿Sí? Cuando se trata de femenino, pues está más sencillo. Simplemente dices a la, por ejemplo, a la playa. ¿Sí? A la playa. ¿Sí? En la playa. A l'aéroport, aquí tienes que poner lo que es la contracción con el apóstrofe porque pues comienza a convocar. ¿Sí? A l'aéroport. Y au cinéma. ¿Sí? Au cinéma, aquí sería pues, tú sabes, no puedes poner lo que es el masculino. A le cinéma, eso no existe. Tienes que poner au cinéma. ¿Sí? Y bueno, continuamos entonces. El de se utiliza aquí, en este caso, como cuando hablas tú de dónde se origina, el lugar de origen, donde tú estás, de dónde eres. Por ejemplo, je suis de Tokio, je suis de Moscú, je suis de París. ¿Sí? Aquí ya no estás diciendo que estoy en París, sino que soy de París. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ojo, solo estamos abordando una sección del tema. ¿Sí? Hay otros usos, obviamente, muchos de ellos ya se los dije yo en clases anteriores. Ahorita nos estamos enfocando para lugares, ¿sale? Y bueno, el de, cuando utilices una vocal después en la siguiente palabra, tienes que ponerlo con el apóstrofe, ¿sí? Por ejemplo, Dislambourg o Dakar, ¿sí? Y bueno, vamos a los siguientes ejemplos de localización. También se utiliza, por ejemplo, cuando tú dices, estoy en casa de un amigo, o en casa de una amiga, en casa de mi primo, en casa de mi familia, ¿sí? O en mi casa. Cuando tú utilizas la palabra, decir que estás en la casa de alguien, tú generalmente no utilizas lo que es la maison, ¿sí? Ya sabes que la maison, pues estás hablando de la casa, pero aquí se utiliza esta expresión, lo que es el chez. Chez, después el nombre de la persona. Por ejemplo, dirías, je suis chez Pierre. ¿Sí? O chez des amis. O chez moi. Esto es para decir, por ejemplo, estoy en casa de Pierre, tú dirías je suis chez Pierre. O estás en casa de mis amigos, ¿sí? Estoy, je suis chez mes amis. O je suis chez moi. ¿Sí? Siguientes ejemplos. Utilizando lo que es el près de, ¿sí? Cuando hay una pequeña distancia, una corta distancia de un lugar a otro. Lo había dicho hace un momento, ¿sí? Por ejemplo, Nice et près de Marseille, ¿sí? Près de Canet, ¿sí? Près de Toulon.
En el caso de largas distancias, por ejemplo, loin de, grande distance, ¿sí? Nancy, loin de Paris, loin de Lille, loin de Brest, ¿sí? Entonces ya utilizamos lo que fue el a y el de. Recuerda, el a lo utilizamos para, en este caso, para decir en dónde estás, ¿sí? El de lo utilizamos para decir de dónde eres, lugar de origen. Près de es cerca y loin de sería lejos, ¿sale? Y bueno, ya que tenemos esto listo, vamos ahora sí a revisar lo que son los ejercicios de las páginas que imprimiste para que podamos trabajar en ellas. Vamos a agrandar un poquito aquí la explicación. Es básicamente lo que te dije hace un momento. Utilizamos, por ejemplo, a, de, près de, loin de. Dino est à Paris. Paris est près de Versailles. Dino est à Rome. Paris est loin de nous. ¿Sí? Y bueno, aquí está un poquito más específico el a, lieu ou on est. ¿Sí? Lugares donde uno está. ¿Sí? Por ejemplo, je suis à Paris. Je suis à Rome. Je suis à Berlin. El de se utiliza para lo que es el origen. Por ejemplo, je suis de Tokio, je suis de Moscú o je suis de Ceylon. Utilizamos lo que es el a y el de, acuérdate, te lo dije hace un momento, se juntan y utilizas el a, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablas de femenino sería a la plage, al aéroport, al cinema. En el caso de el de, ¿sí? Después de ocupas una vocal, pues tú ya sabes que hay que poner el apóstrofe. Entonces tú dirías Limbourg o Tiancaran. El che, ya lo habíamos visto hace un momento, ¿sí? Por ejemplo, en casa de Pierre, je suis chez Pierre, je suis chez des amis, je suis chez moi. Près de es para distancias cortas, ¿sí? Dice est près de Marseille, dice est près de Cannes, dice est près de Toulouse. Distancias largas, ¿sí? Dice est loin de Paris, loin de Lille, loin de Paris. Vamos ahora sí a la parte de los ejercicios. Agrandamos un poquito la imagen para ver los ejercicios y comenzamos. Indiqué l'origine de la persona según el modelo. Aquí tú lo que vas a hacer es indicar el origen de estas personas según este modelo, ¿sí? Aquí tenemos los nombres de algunas de ellas. Steve, André, l'autre, ¿sí? Aquí te está diciendo Steve, él es inglés y él es de Londres, ¿sí? Después tenemos Giorgio, Greg, Campo, Ana, español, Marie, Bonjour, Norbert, Oslo, ¿sí? Aquí vienen los personajes, estos 4 personajes, y tú vas a hacer lo que hicimos en este modelo, el número 1, por ejemplo, Steve est anglais, ¿sí? Él es inglés. Il est de Londres, ¿sí? Recuerda, vamos a utilizar lo que es el de, porque estás hablando del origen, de dónde son ellos, ¿sale? Está muy sencillo este ejercicio porque se está enfocando nada más en lo que es el origen. Como ustedes recordarán, cuando tú quieres mencionar de qué lugar es esta persona, tú utilizas el de. Cuando quieres ya decir en dónde está, allí sería el a, ¿sale? Y bueno, para esto te voy a dar entonces 2 minutitos para contestarlo. Enseguida revisaremos el siguiente ejercicio. Adelante.
¿Ok? Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Es el ejercicio número 2 que aparece aquí. Te voy a explicar en este ejercicio qué es lo que vas a hacer. Va a quedar como tarea, así que, bueno, no te preocupes por hacerlo en este momento. Entonces, bueno, tenemos lo que vamos a hacer. Dice, fais-le texte avec un, de o de, segundo modelo. ¿Sí? Aquí lo que tú vas a utilizar es el un y el de. ¿Sí? Recuerda que cuando sea una vocal la que está enseguida del de, pues vas a utilizar con el apóstrofe. ¿Sale? Aquí tenemos la información de 3 personas diferentes y las cuales tú vas a completarlas de acuerdo al modelo que está en el número 1. Por ejemplo, Monsieur López, colombiano, ingeniero, Bogotá, Medellín. ¿Sí? Entonces tú vas a poner aquí lo siguiente. ¿Sí? Monsieur López, y le Colombia, ¿sí? Él es de Colombia, él es colombiano. Y le ingeniero, ¿sí? Él es ingeniero. Y le de Bogotá, ¿sí? Él es de Bogotá. Mais il travaille a Medellín. Si tú revisas, cuando se refiere a la procedencia, utilizamos el de. Y cuando nos referimos en dónde está, en este caso él trabaja en este lugar, pues sería a Medellín. ¿Sí? Y así lo mismo vas a hacer con el número 2 y el número 3. Esto va a quedar como tarea. ¿Sale? Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio es completar esto utilizando el a la, o a la, o che. ¿Sí? Con esta información tú vas a completar entonces lo siguiente. ¿Sí? Para esto va a ser 2 minutos. Por ejemplo, dice aquí, L a la post. ¿Sí? L, ahora te vas a ir con el siguiente. Si hablas de bank, hay que fijarse cuál de estos 3 utilizar. ¿Sí? O quizás si estás hablando de la casa de alguien, pues utilizarías el che. ¿Sí? Y del otro lado tenemos pues lo mismo, nada más que ahora estás hablando de un hombre. ¿Sí? Sería ile. ¿Sí? Y después tenemos los lugares. Hay que fijarse cada lugar si sería a la, a la o el che. ¿Sí? Para esto vamos a utilizar, vamos a dejarles 2 minutos para que lo puedan hacer. Corre tiempo entonces, ahora. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio.
Los siguientes dos ejercicios quedan como tarea. Solo te voy a explicar cómo es que se hace, ¿sale? Por ejemplo, vamos con el número 4. Dice, faites des fraises avec près de ou loin de. Será un modelo. Aquí vamos a utilizar estas frases, estas expresiones, lo que es el cerca de o el lejos de. Está muy simple porque en el paréntesis te indica la distancia que se encuentra entre estos dos lugares. El número 1, por ejemplo, ya está hecho. Te dice Moscú, París, y viene aquí la distancia entre ambos. ¿Sí? Entonces tú vas a poner en tu frase Moscú est loin de Paris. Y así te vas a ir con los demás. ¿Sí? Eso quedaría entonces como tarea. En el número 5, fíjate bien lo que vas a hacer. Répondez aux questions. Aquí tú vas a responder estas preguntas. ¿Sí? La primera pregunta, por ejemplo, te dice, ¿Vous êtes à quelle ville? ¿Sí? Aquí vas a responderlo con información personal. ¿De qué ciudad eres? ¿Sí? Entonces tú vas a poner aquí en qué ciudad. ¿Sí? Y en el siguiente dice, ¿Où êtes-vous actuellement? ¿Sí? Aquí ya no vas a decir de dónde eres, sino en dónde estás. ¿Sí? Si es el mismo lugar en donde estás, pues obviamente utilizarías el mismo lugar, solamente cambiarías la preposición. ¿Sale? Y después dice, ¿Vous habitez près de la mer o loin de la mer? ¿Sí? Si tú vives cerca de la playa o lejos de la playa, cerca del mar o lejos del mar. ¿Sale? Y eso sería entonces como tarea. Y sería todo entonces por esta sesión. Au revoir.